Bueno, pues hoy tenemos un invitado muy especial, como os comentamos al principio del programa. En concreto tenemos a Pablo López Gil, que es director general del Foro de Marcas Renombradas, y la verdad que para nosotros es un auténtico placer y que esté hoy con nosotros. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Luis, dentro de lo que cabe. Dentro de lo que cabe, lógicamente, porque la verdad la situación no es muy buena, pero venga, vamos a afrontarlo de la mejor manera posible. Lo primero que preguntamos siempre a los invitados: ¿qué tal estás de salud? ¿Los tuyos? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios todos bien y las personas de mi entorno también, así que bueno, podemos considerarnos afortunados teniendo en cuenta la situación. Totalmente. El otro día, pues bueno, viendo noticias y repasando, que es lo que hacemos ahora muchos en confinamiento, pues vi Foro de Marcas Renombradas Españolas, que ya lo conocía, pero no había profundizado, y fue la ocasión, además, que tuve para investigar un poquito más y me gustó mucho. Me gustaría lo primero, Pablo, que nos dijeses qué es, para la gente que no lo conozca, qué es ese Foro de Marcas Renombradas Españolas y qué es lo que persigue. Mira, pues el foro es una organización que parte de una iniciativa empresarial, pero que tiene una doble realidad, una doble personalidad jurídica incluso, que es por un lado una asociación que agrupa empresas con marcas españolas y todas ellas pues líderes en sus sectores de actividad y con proyección internacional, y por otro lado es una fundación en que digamos esas empresas, esas marcas se unen a las administraciones públicas competentes en materia de internacionalización, de marca y de imagen país. Por eso están el Ministerio de Industria, el ICEX, la Oficina Española de Patentes y Marcas, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Cámara de Comercio de España, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo que persigue el foro es una triple un trabajo en tres pilares, digamos. Uno es la defensa de la marca como elemento clave de competitividad y diferenciación para la empresa. Eso vinculado a la internacionalización, es decir, la empresa española debe depender menos del mercado doméstico, diversificar sus negocios su presencia internacional, pero hacerlo a través de factores de competitividad distintos del precio, como es la propia marca, ¿no? Y luego, por último, el tema de la imagen país, de la marca España, desde el punto de vista de que la imagen país de origen es un factor que aporta o resta valor a las empresas y a la economía en su competitividad internacional, pero que al mismo tiempo son las empresas y marcas concretas con proyección y presencia internacional y con éxito internacional las que construyen una determinada imagen, en este caso de España, ¿no? Y por lo tanto creemos que existe una relación bidireccional entre la imagen de las marcas de un país y la imagen de la marca España, ¿no? En este caso de la marca España. Y si pensamos en los ejemplos de Italia, de Francia o de Alemania, pues seguramente nos vendrá muy rápidamente a la mente esa correlación entre marcas e imagen país, ¿no? Si damos o hacemos un repaso por la página web marcasrenombradas.com, pues rápidamente vemos quién forma parte de este club, por llamarlo de alguna manera: BBVA, Caixa, A Plus, André World, Barceló, Correos, en fin, que si no has estado en una isla perdida, obviamente durante los 2 últimos años o los 5 últimos años conoces a absolutamente todos. ¿Qué criterios tenéis a la hora de admitir un nuevo miembro o una empresa que quiera estar con vosotros? Mira, tú has hecho referencia a la palabra club y efectivamente puede ser algo similar, ¿no? El foro a lo que sería un club. Pero de hecho la palabra foro se adoptó ya al inicio, digamos. El foro cumplió el año pasado 20 años, o sea que este año estamos en nuestro 21º aniversario. Y ya desde el inicio el foro nació con una esencia de colaboración público-privada, y por eso, frente a la tentación de algunas de las empresas fundadoras de poder haber llamado al foro un club de marcas líderes, pues se optó por la palabra foro precisamente como espacio de diálogo y de relación con las administraciones públicas. Y luego se adoptó un concepto que seguramente no estamos, o la gente en general no está tan familiarizada, que es el concepto de marca renombrada, frente a otros conceptos posibles como marcas de prestigio o marcas líderes a los que yo he hecho referencia. Porque es un concepto jurídico. La ley de marcas española, que se aprobó en 2001, reconocía la figura de la marca renombrada, a la que se le otorga una especial protección jurídica, y de hecho
frente a la ley anterior, la que estuvo vigente hasta el año pasado, que distinguía entre marcas renombradas y notorias. Ahora la ley actual, que ha traído, digamos, a la legislación española una directiva europea, ahora ya solo se reconoce la figura de la marca renombrada, precisamente, ¿no? Y es aquella a la que por su grado de conocimiento se le otorga una especial protección. Con lo cual, después, respecto a los criterios, tienen que ser empresas marquistas, es decir, empresas que apuesten por la marca, que consideren que la marca es un elemento clave de su competitividad y su diferenciación, que sus marcas sean de origen o imagen española, esto es importante, que sean líderes o entre los líderes en su sector de actividad, eso es lo que nos correlaciona con el término, digamos, de la marca renombrada. Y luego, pues que tengan las empresas, digamos, que están detrás de esas marcas, también tengan un mínimo de tamaño, aunque en este caso el tamaño es un factor menos importante. De hecho, el foro es una organización multisectorial que agrupa marcas líderes, pero de muy distintos tamaños. Están desde Telefónica, Iberdrola o Naturgy o Inditex, que los que tú podías haber hecho referencia al principio a alguno de ellos, pero también empresas familiares de tamaño intermedio, pues como el propio Osborne, que es la empresa de nuestro presidente, o Natura Visé, o González Vías, o empresas de ese perfil, ¿no? De carácter familiar y de lo que sería tamaño intermedio, digamos, ¿no? Empresas que están a lo mejor pues entre los 100 y los 500 millones de euros de facturación. Y Pablo, ¿qué logramos cuando se juntan todas estas marcas? ¿Cuál es la fuerza común y qué objetivos se pueden cumplir? Bueno, nosotros has utilizado una expresión que realmente refleja mucho la filosofía del foro, que es la unión de fuerzas y esfuerzos, ¿no? Y lo que busca el foro es trabajar juntos en favor de un interés común, de un interés general, que es mejorar la competitividad de la economía española a través de esa apuesta e inversión por los activos y recursos intangibles, como es la marca, y por otro lado la suma de fuerzas junto con las administraciones públicas para mejorar la imagen de conjunto de España y especialmente en su dimensión empresarial, por tanto la imagen de conjunto de los productos y servicios españoles. Si esa imagen de conjunto es positiva, de eso se beneficiará todo el tejido empresarial español y todas las empresas españolas que tengan una vocación internacional. Y esa imagen de conjunto se refuerza si nos apoyamos o nos apalancamos en la imagen de prestigio de empresas y marcas concretas, pues que son incluso líderes mundiales en sus respectivos sectores o categorías, ¿no? Oye, lo que se tarda en crear una marca y un prestigio y lo poquito que tardamos en tirarla, ¿no? Esta crisis del COVID, me imagino que obviamente al ser global, pues no va a incidir especialmente en la marca española, pero tú que estás en contacto con los directivos de todas estas grandes compañías, ¿qué es lo que te dicen? ¿Cómo prevén ellos la recuperación? Y me imagino que marca España debe ser un activo importante, ¿no?, para salir. Bueno, la imagen país evidentemente es un elemento que influye desde distintas perspectivas en lo que es el ámbito económico, influye en la capacidad que tiene un país, en este caso España, de atraer turismo, y en este caso es un elemento muy importante, me refiero en el contexto de esta crisis, influye en la capacidad que tiene un país de atraer inversiones, influye en la capacidad de un país que tiene para atraer talento, gente que venga a trabajar o a estudiar en España, influye incluso en la capacidad que tenga un país de financiarse, cuando sobre todo en la crisis anterior hablábamos tanto de la prima de riesgo, pues la prima de riesgo tiene mucho que ver con la confianza que ese país genere en términos de su capacidad para pagar la deuda fundamentalmente. Influye también en la capacidad que tienes para vender productos y servicios en el exterior, ¿no? Para internacionalizar, para exportar o para internacionalizar marcas. De todas esas variables económicas, seguramente en este momento en la que más se va a ver afectada es la que tiene que ver con el turismo, ¿no? Y por tanto es seguramente donde más esfuerzo tenemos que poner en recuperar la confianza en España como destino turístico atractivo y seguro. Seguramente también tengamos la capacidad o la oportunidad, digamos, de trabajar juntos en ese trabajo de reconstrucción
también de reposicionar a España como destino turístico para un turismo diferente, de mayor calidad, de mayor gasto, poner en valor las fortalezas, menos estacionalizado, etcétera. Desde los otros puntos de vista, pues obviamente también tendremos que trabajar en la recuperación de la confianza en España como partner comercial fiable, como destino atractivo para la inversión extranjera, etcétera, pero seguramente el grado de influencia será mucho menor que en la dimensión turística, ¿no? Pero esa dimensión turística no pensemos que solo tiene que ver con las empresas y con la industria, digamos, que está de alguna forma directamente relacionada con el mundo del turismo, sino que hay otros muchos sectores, desde la gastronomía hasta la moda, hasta las empresas de alimentación y bebidas, que también de alguna forma influye, ¿no?, en la capacidad que tenga España de atraer turismo, con lo cual es un objetivo que va más allá del sector turismo propiamente dicho, ¿no? Y que por tanto tenemos que saber de alguna forma implicar a todos en ese esfuerzo colectivo. ¿Qué es lo que piden ahora mismo los empresarios y directivos de estas grandes compañías para salir de la crisis lo antes posible? ¿Qué acciones conjuntas y qué acciones esperan también por parte del gobierno para apoyar que esto sea una salida ordenada y en el menor tiempo posible? Bueno, a ver, las peticiones por parte de las empresas pues varían mucho, porque hay peticiones que tienen que ver con el área en materia laboral, y que eso ya pues hemos tenido noticias en los últimos días sobre la extensión de los ERTES, etcétera. Hay medidas de carácter fiscal o financiero, pero desde el punto de vista de lo que a nosotros respecta, pues efectivamente lo que se pide, por un lado, yo destacaría dos cosas: la recuperación cuanto antes de la movilidad internacional, porque la movilidad internacional afecta al turismo, como hemos dicho, pero también afecta a la internacionalización de las empresas. Es decir, las empresas que tienen negocios y presencia global, pues necesitan que sus directivos, que sus clientes, que sus proveedores tengan esa capacidad de movilidad, porque eso influye en sus negocios. Con lo cual, esa recuperación de la movilidad internacional es un factor clave. Hoy mismo, en el seno de la Unión Europea, se está teniendo un debate en torno a cómo recuperar esa movilidad en el ámbito europeo. Y luego, por otro lado, pues esa cuestión de la que estábamos hablando, del esfuerzo que vamos a tener que acometer juntos, también de recuperación de la confianza en España, porque eso va a influir necesariamente, digamos, en nuestra actividad económica, ¿no? Por lo tanto, de cara a la recuperación económica, pues necesitamos muchos factores. Evidentemente, las empresas necesitan recuperar una cierta normalidad, pero yo destacaría esos dos elementos: el de la movilidad internacional y el de la recuperación de la confianza en España en sus distintas vertientes, porque son de alguna forma los que más tienen que ver con nuestra misión y el trabajo del foro. ¿Trabajáis con algún escenario temporal en el que más o menos veáis que puede haber una recuperación normal de la actividad, entendiendo por normal pues algo parecido a lo que pasaba antes de la crisis del COVID, o eso es prácticamente imposible? Bueno, sobre eso hay muchos estudios, digamos, de distintas consultoras y también de fuentes oficiales, ¿no?, que hablan de distintos escenarios para la recuperación. De todas formas, yo creo que es importante tener en cuenta que los escenarios son muy distintos en función del sector de actividad, ¿no? Entonces, hay sectores de actividad que están muy impactados durante esta crisis, y hay otros que lo están mucho menos, ¿no? Con lo cual, también desde el punto de vista de la recuperación, tenemos que hacer un análisis segmentando por sectores de actividad. Nosotros, al principio de esta crisis, hace ya semanas, durante el mes de marzo, hicimos una consulta a nuestros socios sobre qué escenarios de recuperación estaban estimando. Había empresas que nos hablaban de 3 meses, es decir, que básicamente tenían en mente que en cuanto se levantase el estado de alarma su actividad iba a recuperarse normalmente, pero en cambio había otras que nos hablaban de 6 meses o incluso de más de un año, ¿no? Con lo cual, dependiendo del sector o de la industria de la que estemos hablando, pues
digamos, el timing de los tiempos de cara a la recuperación son muy diferentes, ¿no? Pero claro, desde el punto de vista macroeconómico, pues seguramente estamos hablando de que hasta el año 2021 no estaremos recuperando realmente esa cierta normalidad de la que hablabas, ¿no? ¿No notáis que los españoles nos hemos sentido muy orgullosos durante esta crisis con nuestras empresas y nuestras marcas? Hemos visto que se han movilizado muchísimas y yo creo que nos hemos unido más que nunca a nuestros empresarios. ¿No lo notáis así? Sí, sí, yo tengo primero esa percepción personal, creo que en general, digamos, y durante todos estos años he hablado mucho de los últimos años del propósito corporativo, del papel de la empresa en la sociedad, etcétera, y creo que muchos empresarios han demostrado durante estos 2 meses la razón de ser de ese propósito. Y hemos visto innumerables muestras, ¿no?, de solidaridad, de esfuerzo, de compromiso, etcétera. Incluso, más allá de mi percepción y de mi intuición, hay datos que así lo demuestran. El anteriormente llamado Reputation Institute y RepTrack ha hecho estudios sobre la reputación de las empresas durante este escenario, digamos, o esta situación de la pandemia, y efectivamente el efecto, el impacto sobre su reputación era muy, muy positivo, ¿no? Con lo cual, en la medida que la opinión pública conoce todas esas iniciativas, efectivamente se produce, bueno, pues una mejora o un impacto positivo en la reputación de esas empresas. Y teniendo en cuenta que de alguna forma las actitudes, los comportamientos a los que nos estamos refiriendo, de responsabilidad, compromiso, solidaridad, etcétera, han sido absolutamente generalizados por parte del tejido empresarial. Yo creo que efectivamente eso ha generado una opinión positiva, ¿no?, por parte de la mayor parte de la ciudadanía respecto al papel que las empresas han jugado en esta crisis, y yo creo que eso es positivo, ¿no?, porque además en un país como España quizá no se ha puesto suficientemente en valor normalmente el papel de las empresas en la sociedad, y esta crisis pues ha demostrado cuál es su importancia, ¿no? ¿Crees o creéis dentro de marcas renombradas que se va a invertir menos en lo que es el branding, en lo que es la marca durante los próximos años, debido un poco al frenazo? Vamos a hablar de las industrias que lo van a sentir más, no aquellas que no creo que salgan muchas fortalecidas, pero algunas lo van a notar menos. ¿Pero se va a invertir menos, crees, en la marca? Bueno, es que aquí deberíamos matizar qué entendemos por inversión en marca, ¿no? Si entendemos inversión en marca por inversión en publicidad o en determinadas herramientas de marketing, pues seguramente sí, temporalmente veremos una caída de esa inversión. Pero la inversión en marca es mucho más que eso, ¿no? Y seguramente uno de los aspectos más importantes de la marca tiene que ver con la construcción hacia adentro, con la comunicación interna, el engagement con los empleados, y yo creo que durante estos meses hemos visto muchos esfuerzos en esa materia y los seguiremos viendo. La construcción de marca también tiene que ver con los esfuerzos de co-creación con tus consumidores y clientes, y yo creo que también veremos una aceleración o un refuerzo de ese tipo de estrategias. Así que yo seguramente en términos generales sí que veremos una caída de la inversión, sobre todo por la pata de la inversión publicitaria y sobre todo porque hay determinados proyectos que se pueden ver aparcados o paralizados, y eso es verdad. Por tanto, ahí puede haber un freno en la inversión, pero yo creo que también veremos una reorientación de los esfuerzos, de cómo las marcas reorientan sus esfuerzos, incluso se reposicionan, algunas incluso sabrán aprovechar la oportunidad en la medida que sean lo suficientemente ágiles y tengan la suficiente capacidad de adaptación, ¿no? Dentro de vuestra página web, en marcasrenombradas.com, pues tenéis una sección muy interesante que son reflexiones para la recuperación, donde varios directivos y, bueno, miembros, me imagino que de formación, de empresas asociadas vuestras, etcétera, hacen una reflexión para salir de esta, ¿no? ¿Cuál es el mínimo común denominador? ¿Cuál es aquello en los que todos hacen hincapié y la pieza clave? Aparte de la internacionalización, perdón, que hemos hablado anteriormente, ¿hay algún punto clave que ellos destacan? Bueno, en esos análisis a los que hace referencia son análisis que se han hecho desde muy diferentes
puntos de vista, análisis muy enfocados en el mundo del branding, pero también enfocados en el ámbito del liderazgo, análisis en términos macroeconómicos, en términos incluso desde la perspectiva de la industria. O sea que es difícil sacar conclusiones generales, pero yo creo que sí que hablaría del rol del líder, ¿no? Del rol del CEO, del liderazgo corporativo, en el sentido de que, bueno, pues evidentemente las empresas tienen que mirar mucho al su día a día, al corto plazo, salvar esta situación, pero también tiene que haber alguien dentro de la empresa que esté mirando más allá, mirando ese medio largo plazo y decidiendo un poco, bueno, cuál es la orientación que debe tener esa empresa, ese negocio, incluso el posicionamiento de su marca. En esos términos tenemos que hablar de agilidad y capacidad de adaptación. Creo que esos son dos elementos también claves en este momento, y seguramente en varios de esos análisis a los que hacía referencia pues también se enfocará en ello. Se hablará mucho del rol de los empleados, de la construcción hacia adentro, ¿no? De ese propósito de marca del que tanto hablamos. Oye, pues tus primeros embajadores son tus empleados, tienes que ser capaz bueno, pues de generar un mayor compromiso de esos empleados incluso durante esta situación, porque de ellos depende también tu futuro. Aprovechar, digamos, esta situación para acelerar procesos de innovación, y eso yo creo que también es un elemento importante, ¿no? Al final, cuando también hablábamos antes de agilidad y capacidad de adaptación, pero también la capacidad en muchos casos, de reinventarnos, ¿no? De reinventarnos como empresas y como profesionales, y por tanto eso también es un elemento importante de cara a esa recuperación, ¿no? Uh-huh. Dentro de esta gran batalla que estamos librando con el virus, va a haber bajas, eso no cabe la más mínima duda, empresas que no van a poder seguir. ¿Prevéis que alguna gran marca española se nos quede en el camino? O esperemos que no. Hombre, esperemos que no, desde luego. Lo bueno, esto ya sucedió en la crisis del 2008, en la crisis del 2008, en la crisis financiera. Uno de los elementos claves de la recuperación de España fue el sector exterior, ¿no? Precisamente la internacionalización de la empresa española, el aumento de las exportaciones, etcétera. En ese sentido, aunque el sector exterior volverá a ser importante, pero seguramente lo sea menos, porque estamos hablando de una crisis algo diferente, en el que el shock a nivel global es muy coincidente en el tiempo, etcétera, pero es evidente que las empresas y las marcas que tengan una presencia más diversificada a nivel internacional, pues tendrán mayor capacidad de superar una situación como esta, porque bueno, tienen su negocio más diversificado, valga la redundancia, ¿no? Y por tanto, en la medida que unos mercados se recuperan antes que otros, esas empresas y esas marcas que tienen esa presencia global, pues tendrán una mejor capacidad para superar esta situación. Dicho esto, pues es evidente que hay empresas que están pasando una situación muy delicada, y para las cuales pues la recuperación se espera más lenta. Pero si hablamos de empresas y marcas concretas, entre las líderes, digamos, de lo que nos pueden venir a la mente como marcas embajadoras españolas, no espero que ninguna llegue a esa situación. Ni siquiera, y esto es algo que también sucedió en el año 2008, bueno, lo que sí que vimos después de la crisis de 2008 es que muchas empresas españolas de tamaño intermedio fueron adquiridas por empresas extranjeras, ¿no? Porque, bueno, de alguna forma esas empresas perdieron valor y por tanto se convirtieron como en objetivos baratos, ¿no? Pero yo en ese sentido creo que seguramente veremos movimientos de ese tipo, pero creo que también tenemos que pensar en que bueno, cualquier país cuenta no solo con sectores estratégicos, sino también con empresas estratégicas a las que de alguna forma hay que bueno, intentar no solo apoyar, sino de alguna forma proteger ante este tipo de situaciones. De hecho, en la Unión Europea ya se han aprobado medidas de este tipo, ¿no? Para proteger las estratégicas europeas frente a la inversión
bueno, pues de capital de fuera de la Unión Europea en este caso, ¿no? Uh-huh. Bueno, para crear una marca obviamente hay que competir en un mercado libre donde hay muchos actores y todas nuestras marcas españolas están ahí todo el día pegándose, eso está claro. Pero también se ha producido un escenario competitivo muy desigual, es decir, España ha estado confinada por las razones X durante casi un mes sin poder hacer nada y otros países de nuestro entorno han seguido haciendo una vida relativamente, y hablo de una vida comercial, normal, un confinamiento menos brusco, un confinamiento más basado en la responsabilidad de la gente y las empresas han seguido haciendo. ¿Eso nos va a costar en un futuro una distancia importante, competitiva? Bueno, es verdad que uno de nuestros argumentos siempre ha sido que para ser competitivo fuera tienes que ser competitivo dentro, ¿no? Y en la medida en que efectivamente pues la situación en España ha sido más drástica desde esa perspectiva que en otros países europeos, pues eso ha afectado negativamente a la actividad comercial de muchas empresas y de muchos sectores y evidentemente esas empresas y por tanto del foro hacemos nuestra esa reclamación, pues de alguna forma reclaman recuperar la actividad comercial cuanto antes, ¿no? Y que no se les perjudique, que por supuesto se tengan todos los protocolos necesarios, todas las medidas de precaución que se estimen convenientes, como también se está haciendo en otros países, pero que se permita la recuperación de la actividad comercial sin distinción por superficie, etcétera, ¿no? Ahí efectivamente es una reclamación de muchas empresas, especialmente en los sectores del mundo del retail, y nosotros obviamente desde el foro, que tenemos muchos socios de esos sectores, pues obviamente compartimos esa preocupación y esa reclamación, ¿no? Y además me consta que también en parte del gobierno o determinados ministerios también lo comparten, ¿no? Así que esperemos que parte de esas restricciones se corrijan en las próximas semanas. Termino ya, Pablo. Veo también en vuestra página web tres personajes que tienen marca personal potentísima, incluso diríamos que más que algunas marcas tradicionales. Alonso, Gasol, Rafa Nadal. Se pueden considerar también que pueden ser parte de la recuperación de la marca comercial. ¿Cómo se utiliza este activo? Bueno, desde luego, nosotros siempre hemos pensado que la imagen de un país, la reputación en este caso de España, la marca España, se construye fundamentalmente a través de tres elementos. Por un lado, las instituciones y administraciones públicas, que son las que tienen la competencia y el mandato y la responsabilidad de trabajar en ese ámbito. Las empresas y marcas a las que antes nos hemos referido, que a través de su presencia internacional pues también construyen imagen país y imagen de los productos y servicios españoles. Y por último, la sociedad civil. La sociedad civil es toda la ciudadanía, somos toda la ciudadanía, es decir, toda la ciudadanía tenemos una responsabilidad y una capacidad de construir imagen y de hecho lo hacemos en la medida que interactuamos con personas de otros países, etcétera. Pero luego dentro de esa sociedad civil hay determinados referentes en el ámbito del deporte, de la empresa, de la cultura, de la ciencia, etcétera, que por su grado de reconocimiento internacional tienen una mayor capacidad de contribuir a ese esfuerzo colectivo de marca país o de marca España, ¿no? Nosotros por eso, de hecho, reconocemos cada 2 años a los embajadores honorarios de la marca España, algunos de los cuales son los que tú acabas de mencionar, pero también los hay de otros ámbitos, como decía, como la cultura, la ciencia o la propia empresa, incluso la acción social. Y lo que tratamos de alguna forma es involucrarlos en ese esfuerzo colectivo de construcción o ahora mismo también de reconstrucción de esa reputación internacional de España, porque son embajadores excelentes de las fortalezas de nuestra sociedad y de nuestra economía. Uh-huh. Te voy a hacer la pregunta de todo a 100 y con esto ya sí que termino de verdad. Esta es de tienda de chinos, así que no me mirarás con cara de póker. ¿Cuál es la mejor marca que tenemos en España, la más valorada, aparte del Real Madrid, por supuesto, como buen madridista que soy? Pues efectivamente las marcas de fútbol son una de las marcas españolas más reconocidas a nivel internacional. Muchas veces no se piensa en ellos en términos de marca, pero desde luego son marcas y son marcas potentísimas.
Y bueno, cuando hablamos de valoración de marca, estamos hablando de algo muy concreto. Es decir, hay estudios internacionales que lo que hablan es de la valoración de las marcas, la valoración económica de las marcas. Y hay rankings internacionales en los que normalmente las marcas españolas que salen con una mayor valoración económica, son Zara, son el Santander y son Movistar, ¿no? Son las tres que suelen aparecer con una mayor valoración económica. Insisto en términos de valoración económica, que son los únicos en los que puedo posicionarme, porque hay rankings internacionales desde el punto de vista de lealtad, cariño Sí. o confianza en esas marcas. Pues seguramente habrá otros estudios y habrá pues gente que se sienta muy identificada con marcas como Iberia, otros como Correos u otros como Roca o como Osborne, pero bueno, eso ya son factores más subjetivos y para eso también hay otros estudios, ¿no? Desde luego, para ser una marca competitiva tienes que ser relevante, y para ser relevante tienes que ser valorada por tus consumidores y clientes. Uh-huh. Pablo López Gil, director general de Foro de Marcas Renombradas, ha sido un auténtico placer. Además, te tengo que pedir disculpas porque he empezado la entrevista tarde por un fallo mío de agenda. Espero que me hayas disculpado y perdonado, ¿verdad? No eres rencoroso para nada. No, para nada, ni mucho menos. Simplemente hubo un malentendido respecto a la hora de comienzo. Por mi parte, seguramente, no te Pues te preocupes. agradezco un montón tu presencia hoy más que una radio. Tomamos buena nota y vamos a por esa recuperación, no solo para las grandes, también para las pequeñas, pero ellos son el tractor, así que cuanto más tiren, ahí nosotros iremos a rebufo, que es lo importante. Yo hubiese utilizado esa misma expresión: son el tractor, son las marcas tractoras que tiran del conjunto del tejido empresarial. Un fuerte abrazo, Pablo, y nos volvemos a Muchas ver. gracias, Luis. Muchas Gracias. gracias, Luis.